Hola muchachos, buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestras clases de estadística y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las medidas de tendencia central. Estas medidas son realmente estadísticas resumidas y van a representar el punto central o el valor típico de un conjunto de datos. Los ejemplos de estas medidas incluyen la media, la mediana y la moda, que son conceptos que ustedes ya han visto en Salud Pública 1. Estas estadísticas nos van a indicar dónde se encuentran la mayoría de los valores de una distribución y también son llamadas como ubicación central de una distribución. Podemos pensar entonces en las medidas de tendencia central como la propensión a que los datos apunten a agruparse en torno a un valor medio. En estadística, la media, la mediana y la moda son las tres medidas más utilizadas. Vamos a explicar en el video cada una de estas tres y vamos a aprender por qué se utiliza una o por qué se utiliza la otra, porque las tres utilizan un método distinto. Como dice en la presentación, dentro de estos términos abordamos esos tres y en estadística se usan algunos términos que reflejan ciertas tendencias dentro de una muestra. Esta también era de introducción. Vamos a comenzar entonces con la media aritmética. También es conocida como simplemente media o como promedio, es la medida de tendencia central de la cual ustedes están más acostumbrados. Es una medida de tendencia central que representa el valor típico de un conjunto de datos numéricos y se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número total de valores. Entonces, imaginemos que tenemos un grupo de personas y queremos saber cuál es la edad promedio. Una forma intuitiva de pensarlo es que si pudiésemos repartir la edad total de todos equitativamente entre cada persona, ¿qué edad le tocaría a cada uno? Eso es precisamente lo que calcula la media aritmética. Ustedes están acostumbrados a utilizarla cuando calculan sus promedios logarítmicos en sus materias. Entonces, de manera más formal, la media aritmética se obtiene sumando todos los valores que tenemos en nuestro conjunto de datos y luego lo dividimos por la cantidad total de valores o de datos. Por ejemplo, si estamos viendo el número de pacientes atendidos en un ambulatorio durante varios días, sumaríamos entonces el número de pacientes de cada día y lo dividiríamos por el número de días que estamos considerando. La fórmula, como vamos a ver en la siguiente lámina, es sencilla y vamos a ver que la media, que a veces también es representada con esta letra griega, hablamos entonces de una población entera o de una X con una barra encima, que es esa línea que ven allí. Es igual entonces a la suma de todos los valores, que es representada por este símbolo griego sigma, que significa suma, dividido por el número total de valores que llamamos n. O x1 más x2 más x3 por n cantidad de x, es decir, por la cantidad de valores que tengamos, sobre n, que es el número de datos. Esto es demasiado sencillo. Como dije anteriormente, ustedes están demasiado acostumbrados a hacer esto. El número de notas entre el número de materias, eso les va a dar un promedio. Acá tenemos un ejemplo simplemente para recordar. Esto es una cosa de preescolar para calcular la media aritmética con los datos que tenemos en la presentación. Si sumamos 14 más 16 más 12 más 12 más 10 más 18 más 20 más 14, nos va a dar entonces un 116. Eso lo vamos a dividir entre el número de datos. Tenemos entonces que si contamos son 8 datos y cuando lo dividimos eso nos va a dar 14.5. Entonces supongamos que sus notas son 14, 16, 12, 12, 10, 18, 20 y 14 y ven 8 materias, su promedio sería 14,5. Esto es básico de kindergarten. Ahora tenemos el cálculo de la media aritmética cuando los datos se repiten. Hay varias formas de calcularlo, vamos a ver esta. Y como primer paso se multiplican los datos por sus frecuencias absolutas y luego se suman. Y como segundo paso, el resultado se divide por el total de datos. Y como ejemplo,
tenemos nuevamente un grupo de alumnos. Entonces, supongamos que una persona sacó 3 puntos, un total de 5 veces. 5 puntos, un total de 8 veces. 6 puntos, un total de 10 veces. Y 7 puntos, un total de 2 veces. Entonces, simplemente vamos a multiplicar 3 por 5, 15. 5 por 8, 40. 6 por 10, 60. 7 por 2, 14. Vamos a sumar cada una de esas notas ya habiéndose multiplicado por su frecuencia absoluta y luego lo vamos a dividir entre el número de datos. Esto es igual que en el caso anterior. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo hacemos entonces cuando tenemos datos que se repiten? Vamos a calcular la media aritmética, por ejemplo, para estos datos que están acá, para explicar la fórmula un poco más detalladamente. Acá tenemos valores que se repiten. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 9, 2, 3, 2, 3, 3. Entonces simplemente vamos a ordenar en una tabla o simplemente escrito en una hoja el número de datos y la cantidad de veces que sale, es decir, su frecuencia. Para este caso tenemos entonces, si ordenamos, el dato número 1 se repite un total de 3 veces, luego el dato número 2 que se repite un total de 4 veces, el dato número 3 que se repite un total de 5 veces y el dato 9 que en este caso solo se repite una vez. Habiendo tenido entonces esta tabla, vamos a ordenar nuestros datos diciendo que la media aritmética va a ser la totalidad de la sumatoria de 1 por 3 más 2 por 4 más 3 por 5 más 9 por 1 sobre n, que sería la cantidad de datos que hay. 1 por 3, 2 por 4, 3 por 5 y 9 por 1, tomando en cuenta entonces el número de datos por su frecuencia. Todo lo que está sumando arriba, todo lo que está en la parte del numerador se está sumando. Es decir, 1 por 3 más 2 por 4. Lo tenemos luego entonces en la figura de abajo, en el ejemplo de abajo. Entonces tendríamos 1 por 3, 3, 2 por 4, 8, 3 por 5, 15 y 9 por 1, 9. Entonces tenemos 3 más 8 más 15 más 9. Igual entre el número total de datos. Eso nos daría 35 en el numerador y 13 en el denominador. Si hacemos esa pequeña operación matemática, vamos a ver que el resultado es 2,69. Esa sería entonces la media aritmética para valores que se repiten. Esa es una sola de las formas de hacerlo. Es la que la cátedra solicita que ustedes conozcan antes de aprobar. Entonces con esta es suficiente para calcular la media aritmética cuando se repiten los datos. Y la fórmula que ustedes conocen, que es la sumatoria de todos los datos sobre el número de datos que hay, es la que ustedes utilizan a cada rato para sus promedios. Esa es la más común de todas y es la más famosa y es adecuada. Vamos a ver entonces ventajas y desventajas acerca de esta medida de tendencia central. Vamos a ver en la siguiente medida de tendencia central, que es la moda, por qué existen estas ventajas y estas desventajas. Y por qué entonces utilizamos las tres, no solamente la media aritmética. Dentro de las ventajas tenemos que es fácil de calcular. Por supuesto, su cálculo es sencillo y comprensible, como lo vimos. No nos tardamos ni un minuto haciéndolo. Luego tenemos que utilizamos todos y cada uno de los datos. Considera entonces todos los valores del conjunto de datos. Y por último tenemos que es la base para otros cálculos, porque es fundamental para muchas otras medidas estadísticas, como vamos a ver en este y en el video que viene. Y dentro de las desventajas tenemos que es sensible a valores atípicos, que son valores extremadamente altos o bajos, y estos van a ocasionar en nuestra ecuación una distorsión de la media, haciendo que ésta no represente bien la mayoría de los datos. Es decir, por ejemplo, si usted es una persona que saca 20 en todas sus materias, sacó 20 en microbiología, 20 en salud pública, 20 en psiquiatría, 20 en fisiología, y luego viene y saca 10 en neuro, por ejemplo, o 0,8 en neuro, que es un ejemplo demasiado factible, eso va a distorsionar demasiado su promedio o su media aritmética.
Eso como desventaja. Luego tenemos que no representa a la mayoría, y es porque en distribuciones asimétricas la media puede no coincidir con el valor más frecuente, que es la moda. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y luego por último tenemos que solo sirve o solo se puede utilizar para datos cuantitativos. No se puede calcular para datos cualitativos o categóricos. Eso como desventajas. Vamos a continuar ahora con nuestro segundo medida de tendencia central. Vamos a hablar acerca de la moda. Cuando hablamos de moda, por ejemplo, en vestuario se relaciona con aquella prenda que se usa masivamente. Entonces se podría inferir que la moda tiene que ver con la frecuencia con la que se usa cierta prenda de vestir o cierta característica. En efecto, en estadística ocurre algo semejante. La moda es aquel dato que más se repite, es decir, aquel dato que tiene mayor frecuencia. Vamos a ver entonces que en términos estadísticos, la moda de un conjunto de datos es el valor o los valores que aparecen con mayor frecuencia. Es decir, es el número, la categoría o la observación que se repite más veces dentro de nuestro conjunto de datos. A diferencia de la media, que involucra cálculos con todos los valores, la moda simplemente se identifica por conteo. Vemos qué elemento es el más común. Pensamos entonces, ¿cómo identificamos la moda? Es generalmente un proceso bastante directo en el que simplemente necesitamos de la observación de nuestros datos y contar la frecuencia con la que aparece cada valor. Énfasis en el valor o los valores. Y bueno, vamos a ver el que tenga más frecuencia más elevada, ese será la moda. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo que utilicé para explicar la mediana, pero voy a dejarles la mediana para la semana que viene. Básicamente son notas de un examen de cualquier materia que como va desde el 2,5 hasta el 7 y tienen una frecuencia de una vez hasta 8 veces. Entonces, si identificamos 2,5 aparece una sola vez, 3 dos veces, 3,5 7, 4 8 veces, 4,5 6 veces y así. Simplemente necesitamos identificar el valor que se repita una mayor cantidad de veces, el cual es muy fácil ver que es el número 4. Es decir, la nota 4 aparece en total 8 veces. Podemos decir entonces que la moda de las notas de este curso corresponde a un 4. Vamos a ver otro ejemplo. Estas son edades que van desde el 22 hasta 35. La edad 22 se repite 2 veces, la edad 23 se repite 4 veces, la edad 25 se repite 4 veces también, 26 se repite 3 veces, 28 se repite 3 veces, 30 una vez y 31 2 veces y 35 una vez también. Entonces acá surge una de las pequeñas problemáticas de la moda y es que puede ser doble. Es decir, si en nuestro conjunto de datos encontramos dos valores diferentes que tienen exactamente la misma frecuencia y es la más alta, decimos que una distribución es bimodal, como en este caso. Las edades 23 y 25 se repiten 4 veces en total. Como dice en la presentación, encontramos que hay dos frecuencias que son igualmente altas. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos las estaturas de los alumnos y alumnas de un curso en centímetros. Van desde 155, creo que es la menor, hasta 1,85, creo que es la mayor. Lo importante acá es que identifiquemos los valores y la cantidad de veces que se repiten. Si nosotros hacemos el conteo, el cual para fines prácticos ya lo localicé, tenemos que el valor que más se repite es el 185, es decir, 1,85. Esa es nuestra moda. Entonces, podemos decir si es estatura en centímetros de personas,
que la moda es 1,85, eso quiere decir que la mayor cantidad de personas que se repiten miden 1,85. Eso nos surge entonces varios tipos de distribución según la moda. Como vimos en este caso, unimodal, como vimos en el caso anterior, bimodal, y una adicional que es multimodal. Y es que esto es un aspecto súper interesante de la moda, y es que en un mismo conjunto podemos tener diferentes modalidades. Esto va a depender de cuántos valores aparezcan con la frecuencia más alta. Unimodal, que es en el caso que tenemos en pantalla, solo se repite el 1,85. Un conjunto de datos tiene una única moda, es decir, un solo valor es el que más se repite. Luego tenemos la distribución bimodal, que es la que veíamos hace unos momentos, en la que nuestro conjunto de datos encontramos dos valores diferentes que tienen exactamente la misma frecuencia más alta. Decimos que la distribución es bimodal. Una distribución bimodal puede sugerir que estamos lidiando con dos grupos distintos dentro de nuestra población de datos. Luego tenemos un par de distribuciones que no son tan importantes, como la distribución multimodal, y es que si en un conjunto de datos tenemos más de dos valores que comparten la misma frecuencia más alta, se les denomina multimodal. Por ejemplo, si tuviéramos las calificaciones de un examen y tanto 17 como 18 y 19 aparecen la misma cantidad de veces, tendríamos una distribución trimodal, que es un caso específico de multimodal. Entonces, una distribución multimodal puede indicar una mayor complejidad en los datos o la presencia de varios grupos dominantes. Lo de trimodal se refiere única y exclusivamente a cuando hay tres. Pero para términos prácticos, multimodal es cualquiera que incluya más de dos. Luego tenemos por último, la distribución amodal. No tengo ningún ejemplo para este porque no es tan importante. Y es que a veces puede existir la posibilidad de que ningún valor se repita más que otro. Y en este caso diremos que el conjunto de datos no tiene moda o es amodal. El segundo ejemplo de las edades de los pacientes, por ejemplo, el que vimos hace rato. Si hay un grupo de pacientes que tienen 25 años, 32 años, 45 años, 38 años, 54 años y, por ejemplo, 12 años, cada edad aparece una sola vez, como están escuchando. Ese sería un ejemplo de una distribución amodal o sin moda. Hablemos un poco de las ventajas de la moda. Tiene varias ventajas en el contexto de nosotros de la salud pública. Como primero es que es fácil de entender y de identificar, porque como hemos visto, la moda es muy intuitiva. Luego tenemos que no requiere ningún tipo de cálculo, como vimos, solo hacía falta en este caso identificar cuál era el valor que más se repetía. Simplemente se identifica y esto lo hace accesible para personas sin una formación estadística profunda. Luego tenemos como otra ventaja es que es aplicable para datos categóricos, es decir, datos no numéricos. En este caso es algo que le gana a la media aritmética, que solo trabajaba con variables o con datos que son numéricos. Esta es una de las mayores fortalezas de la moda y, por ejemplo, podemos encontrar la moda del tipo de sangre más común en una población o, por ejemplo, la especialidad médica más demandada en un hospital o el síntoma más frecuentemente reportado por pacientes con dengue o con cualquier enfermedad. Otra de sus ventajas es que no se ve afectada por valores atípicos, los cuales hablamos hace rato cuando hablábamos un poquito de la media aritmética, llamado outliers, y a eso lo diferencia del promedio o la media aritmética. Puede verse fuertemente influenciada por valores extremadamente altos o bajos, pero en este caso la moda no se ve afectado por ninguno de estos valores extremos. Un valor muy inusual no cambiará cuál es el valor que más se repite en el conjunto de datos. Por ejemplo, si nuestro registro de edades
que yo les acabo de decir hace un momento, 25, 32 y todo eso. Si tenemos a un paciente de 99 años y a un paciente de 8 años, son valores muy extremos, no van a cambiar el hecho de cuántas veces se repite la moda. Por último, tenemos que puede ser representativa en ciertos casos. Y es que en distribuciones donde un valor es claramente repetido, podemos afirmar epidemiológicamente que hay algún dato en específico o algo que está volviendo propenso a alguna sociedad a la enfermedad. Eso como las ventajas de la moda. Entonces, en el ejemplo 3, que es el de la estatura que acabamos de ver hace un momentico, la estatura mayor corresponde a 1,85, por lo que la moda de la estatura corresponde a 1,85. Dentro de las desventajas y limitaciones de la moda como medida de tendencia central, tenemos que algunas veces puede no ser suficiente. Y es que a pesar de sus ventajas, la moda también tiene algunas limitaciones. Como primera limitación, tenemos que puede no ser única o no existir. Eso no está en la presentación, realmente no es tan importante. Ya me lo han preguntado varias veces también. No vamos a preguntar cosas que no estén en las presentaciones. Puede no ser única o no existir, y es que, como vimos, un conjunto de datos puede no tener moda, es decir, ser de distribución amodal, o puede tener múltiples modas, lo que puede dificultar la identificación de un único valor típico. Luego tenemos de que no utiliza toda la información, y es que la moda solo se enfoca en ver el valor más frecuente y no toma en cuenta la magnitud o la distribución de los otros valores en el conjunto de datos. Dos conjuntos de datos muy diferentes entonces podrían tener la misma moda. Esto sería un problema estadístico. Otra desventaja es que puede no estar cerca del centro de los datos, y es que en algunas distribuciones la moda puede estar en los extremos del rango de valores y no representar el centro general de los datos. También tenemos que es sensible al agrupamiento de datos, y esto es porque si estamos trabajando con datos agrupados en intervalos, que es lo que vamos a ver la semana que viene, por ejemplo, rangos de edad, la clase modal, que es el intervalo con la frecuencia más alta, puede depender de cómo se definan estos intervalos. Ahora sí, con cosas preguntables, aplicaciones en la salud pública, y es que en el campo de la salud pública la moda puede ser una herramienta súper valiosa para responder a preguntas como ¿cuál es el grupo de damas afectado por una determinada enfermedad? Identificar la moda en la distribución de edades, cuál es el síntoma más común reportado al inicio de una nueva epidemia, qué tipo de tratamiento es el más frecuentemente utilizado para alguna condición en específico. Otro ejemplo podría ser cuál es el tiempo de espera más común para una cita médica en distintos centros de salud, recopilar datos de tiempos, cuál es el nivel educativo más frecuente entre las personas que participan en un programa de prevención en salud. Luego, para posterior analizar los datos demográficos de todos los participantes. En resumen, tiene ventajas y tiene desventajas como la media aritmética. La moda se comporta, me gusta pensar, como una pieza del rompecabezas estadístico que no trabaja solo. Por eso se estudian las tres. Es una medida de tendencia central simple pero muy poderosa y nos indica el valor más frecuente en un conjunto de datos. Su capacidad para trabajar con datos categóricos y su inmunidad a los valores atípicos convierten a la moda entonces en una herramienta súper útil en muchos contextos de salud pública. Sin embargo, es importante recordar sus limitaciones y, como ya he dicho varias veces, utilizarla en conjunto con otras medidas estadísticas. Nos va a hacer falta entonces estudiarlas en las próximas clases para obtener una comprensión más completa de nuestros datos. Si tienen alguna pregunta acerca de este tema o acerca de las clases que ya hemos visto, que son bastante cortas y sencillas, me pueden escribir al privado o a mi dirección de correo electrónico. Con respecto a la mediana,
que es la última de las 3 medidas de tendencia central que íbamos a estudiar el día de hoy, es un poquito más larga, así que la vamos a dejar para la semana que viene porque entiendo que tienen esta semana quiz de microbiología y seminario de neuro, creo, algunos. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos para la próxima. Recuerden que solo faltaría un solo video para el examen. Algunas personas me han escrito preguntando por el examen. Creo que ya lo he aclarado suficientes veces. Va a ser un examen muy sencillo, muy corto. Realmente nuestra intención es que quede claro algunos de los términos más importantes con los que son necesarios aprobar, de variables, de estadística y así. Entonces, nada, no se preocupen por ese examen, que realmente va a estar bastante sencillo. Otras personas también me preguntaron, va a ser por los formularios de Google, va a abrir a 1 hora y va a cerrar a 1 hora. Y ya, eso es todo. Nos vemos en la próxima.